Buenos días, mis hermanos en Cristo. Bienvenidos a este sitio, la respuesta bíblica de Jesús. Hoy vamos a responder bíblicamente a la primera pregunta de esta serie de videos que iré subiendo progresivamente en este sitio. ¿Cómo responde Dios nuestras oraciones? Es posible que en algún momento de tu vida hayas sentido la necesidad de preguntarle o pedirle algo a Dios. Preguntarle, por ejemplo, ¿por qué me ha sucedido esto? ¿Por qué me has desamparado? Yo creo en ti, siempre oro buscando tu ayuda, tu protección, tu sanación. ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me ayudas? Entendiendo lo que puedas sentir al no recibir la respuesta que estás esperando, veremos lo que nos dice Jesús en la Biblia sobre la pregunta ¿cómo responde Dios a nuestras oraciones? Y también la pregunta ¿responde Dios todas nuestras oraciones? Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 9, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Somos hijos de Dios? Si creemos en Dios y creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Como lo dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1 versículo 12, en que refiriéndose a Jesús dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees realmente en Jesús como tu Señor y Salvador? Si tu respuesta es sí, entonces eres hijo de Dios y puedes estar seguro de que Él te ama como el mejor padre ama a sus hijos. Dios quiere que conversemos con Él, así como todo padre quiere que sus hijos se comuniquen con Él, porque los ama. Por eso es por lo que podemos tener confianza que Dios siempre nos escuchará. Aunque Dios conoce de antemano nuestras necesidades o nuestros problemas, Él espera que acudamos a Él, que le pidamos aquello que necesitemos. Jesús dice, pedid y se os dará. Pero Dios también espera que hagamos nuestra parte en lo que podamos hacer, al decir, buscad y hallaréis, en lugar de solo pedir y simplemente esperar que Dios nos dé lo que le pedimos. Dios conoce no solo nuestras necesidades, sino también nuestras capacidades, lo que somos capaces de hacer. Si una persona desesperada porque no tiene trabajo para mantener a su familia, acude a Dios y le pide ayuda, ¿podrá esperar sentado frente a un televisor esperando que Dios envíe a alguien que le ofrezca un trabajo? Yo creo que no. Aunque la persona ore a Dios pidiéndole ayuda, no creo que el trabajo le llegue milagrosamente a la puerta de su casa. No. Dios le ayudará para que su búsqueda de trabajo sea exitosa y lo contraten en el trabajo que necesita. Podemos pedir cualquier cosa
que deseemos a Dios? El apóstol Juan nos responde esta pregunta en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos algo a Dios, hagámoslo conforme a su voluntad y confiemos en que Él nos ama y que su voluntad es lo mejor para nosotros, aunque en el momento no comprendamos su respuesta. La voluntad de Dios está por encima de nuestros deseos, de nuestros intereses, de lo que queramos. Pongamos nuestra confianza en Él, en la seguridad de que Dios siempre nos escuchará y atenderá nuestras peticiones conociendo nuestras verdaderas necesidades. No solo nuestras necesidades en este mundo, sino también lo que necesitamos para nuestra salvación. La voluntad de nuestro Padre Celestial es y será siempre conforme a lo que es mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Tal vez tengamos que seguir soportando esa situación que estamos experimentando, pero si creemos en Dios y nos entregamos a su voluntad, Él nos dará paz y sentiremos paz a pesar del problema que tengamos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de qué debemos hacer cuando nuestras oraciones parecen no haber sido escuchadas por Dios? La respuesta la da Jesús en Lucas capítulo 18 versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Jesús nos dice a través de esta parábola que no basta una sola oración y después esperar que Dios responda. No, nuestra oración debe ser siempre, todas las veces que sea necesario y no desmayar hasta recibir la respuesta de Dios. Es posible que en algunas ocasiones Dios no responda a nuestras oraciones. Sí, existen oraciones que no son del agrado de Dios. La Biblia nos da algunos ejemplos. Si no apartamos el mal que hay en nosotros y persistimos en hacer lo que a Dios no agrada, Él no responderá a nuestras oraciones. Juan capítulo 9, versículo 31 nos dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. También cuando pedimos algo para satisfacer nuestros placeres o deleites humanos, como por ejemplo ganar un premio en un juego de azar, un auto nuevo, viajar por el mundo, probablemente Dios no responderá a nuestra oración. Como lo dice el apóstol Santiago en Santiago capítulo 4 versículo 3, que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pidamos aquello que realmente necesitamos. A veces Dios nos permite disfrutar de estos deleites, pero debemos tener cuidado de que ellos no nos aparten de Dios. Finalmente, lo que agrada a Dios es que nuestra oración sea una conversación con Él y no una repetición por muchas veces de oraciones hechas de memoria, en forma rápida y sin siquiera pensar en lo que estamos diciendo. Jesús nos dice en Mateo capítulo 6 versículo 7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
Entonces, ¿cómo responde Dios nuestras oraciones? La palabra de Dios nos dice que Dios responde nuestras oraciones a través de milagros naturales, que son la ayuda que Él nos da, prosperando el esfuerzo que hacemos en lograr lo que le estamos pidiendo, como el ejemplo de la persona que activamente busca trabajo y le pide a Dios que le ayude a encontrarlo. En otras ocasiones, Dios responde nuestras oraciones a través de su Espíritu Santo, actuando sobre nosotros o sobre la persona por la cual oramos a Dios, ayudándonos a cambiar algo que le estamos pidiendo o que esa persona cambie algo por lo cual le pedimos. Otras veces, muy pocas por cierto, Dios responde nuestras oraciones con milagros sobrenaturales, que son aquellos en que Él mismo rompe las leyes de la naturaleza haciendo algo sobrenatural. Por ejemplo, la milagrosa recuperación de la vista de un ciego de nacimiento, o la sanación de una persona con una enfermedad terminal a la que todos los doctores habían desahuciado. Pero recordemos que siempre su respuesta y el momento en que la dé dependerá de lo que sea su voluntad, y nosotros debemos confiar y aceptar su voluntad. Aunque Dios se demore en responder, pensemos que en todo problema o situación que vivamos, siempre hay un después, en que la situación cambiará. Si nos mantenemos orando a Dios, clamando a Él, tengamos la seguridad que aunque no recibamos lo que estamos pidiendo, Él nos dará paz. Y esa paz nos ayudará a sobrellevar la situación que nos angustia. Al final, el punto está en si queremos seguir adelante con nuestro problema sin Dios o con Dios. Sin Dios solo lograremos desesperarnos y angustiarnos, y todo puede ir de mal en peor. No es bueno recurrir al lamento, al lloriqueo, a la queja. Con Dios tendrás paz, y esa paz te ayudará a seguir adelante hasta que el problema o situación que estés viviendo haya quedado atrás. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.